En estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno, nos aproximaremos a la legislación sobre el territorio, un asunto de suma importancia, dado que los suelos agrarios son la base para la seguridad y la soberanía alimentaria de un territorio, más si cabe de un territorio insular como es en el que vivimos. Para tal fin contamos con la participación de José González, él es viticultor ecológico y bodeguero, propietario de la bodega Roca Negra, un preciosísimo proyecto de elaboraciones muy cuidadas desde la tierra. Es abogado, especialista en derecho urbanístico. También nos acompaña Manuel Fajardo, abogado, senador por Lanzarote y La Graciosa. En este periodo legislativo posibilitó una modificación legislativa que regula el funcionamiento y el reconocimiento de las OPFH. Gracias a esto, la isla de Lanzarote cuenta con una organización de productores de frutas y hortalizas, la primera de Canarias si nos fijamos en el apartado ecológico. Bueno, permítanme un inciso antes de comenzar y les quería preguntar, una vez dicho esto, ¿qué enseñanza podíamos sacar de este hecho que acabo de escribir? Manuel. Pues en primer lugar que yo he sido un mero instrumento para vehiculizar una demanda que creía justa y de la que se han beneficiado no solamente las islas no capitalinas de Canarias, sino también islas no capitalinas de Baleares, pero también he de reconocer que la labor la han hecho, entre otras personas, Santiago Tavares y Leandro Caraballo, que fueron quienes de alguna manera contactaron, quienes redactaron, quienes sugirieron, y yo me puse a su disposición. Y también he de decir que cuando lo planteé ante el Ministerio, al principio, como toda modificación que haya que hacer en alguna norma de carácter estatal, tuvieron que estudiarlo, y al final debemos todos de congratularnos de que hubo una especial sensibilidad por parte, en este caso, del Gobierno a la hora de respetar las singularidades que confluyen en territorios como el de Lanzarote. Por lo tanto, yo creo que es una gestión compartida que, gracias a la intervención de estas personas, del Gobierno central y del resto de fuerzas políticas que también se sumaron, porque hay que así reconocerlo, podemos disfrutar o podemos acceder a ayudas y a otras cuestiones que en definitiva benefician al sector en la isla de Lanzarote. Pepe, ¿alguna apreciación? Lo primero, Ascensión, muchas gracias por invitarnos. Yo creo que eso lo compartimos Manolo y yo, a este marco tan bonito del que estamos tan orgullosos los lanzaroteños, y hablar de algo tan importante para nuestra isla como es el sector primario. En segundo lugar, una pequeña precisión en cuanto a mi presentación. No soy el único propietario de bodega Roca Negra, Antonio Quintana y José Manuel Fiestas también, con lo cual la propiedad es compartida. Y en cuanto a la gestión, pues yo creo que debemos de estar tremendamente contentos, muy orgullosos de que, detectado un problema que afecta en este caso al sector primario, la sociedad civil sea capaz de trasladarlo a nuestros representantes políticos, que estos estén dispuestos a involucrarse y que entre todos lo que se consiga es una solución del problema, que en definitiva es lo que queremos todos. O sea que felicidades a todos y desde luego a don Manuel Fajardo también.
que me quite el don, porque si no vamos a empezar mal, Pepe. Bueno, quítaselo porque si no, no podemos avanzar. A mi querido amigo Manolo Fajardo. Así es. Mejor. Para situar este diálogo, acudamos a los datos recogidos en la memoria de las directrices de ordenación del suelo agrario, y a partir de estos datos, ¿qué diagnóstico tendríamos para el sector primario en la isla de Lanzarote? Mira, Ascensión, yo creo que todos los días nos hacemos preguntas. ¿Puedo hacer un almacén agrícola? ¿Puedo hacer un cuarto vapero? ¿Necesito plantar este muro? ¿Qué productos puedo utilizar? Todo eso son medidas singulares, pero para llegar a ordenar el qué se puede y el qué no se puede, y en una isla eso es básico porque el territorio es limitado, pues tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Qué es la agricultura de Lanzarote? ¿Cuál es la renta que tienen? ¿Cuántas sociedades destinadas a la economía agraria hay? ¿Cuánta plantación hay de, no sé, cochinilla, de cebolla, de uva? ¿Qué suelos tenemos potencialmente aptos para el suelo agrario? Ese diagnóstico, desde luego el documento que yo haya consultado al menos más certero, es el avance de las directrices de ordenación del sector agrario que tramita el Gobierno de Canarias. Hay todo un diagnóstico del sector con muchísima estadística que me parece muy interesante. Solo voy a apuntar unos cuantos datos que nos deben hacer reflexionar, creo yo. Del terreno total de las Islas Canarias, una cuarta parte aproximadamente es susceptible de ser destinada al sector agrario, tiene potencialidad agrícola. Bien, de ese 25%, ahora mismo tenemos en explotación el 36,9% aproximadamente. Si eso lo traducimos a Lanzarote tiene un ratio un poquito mejor, pero por poner un ejemplo que se entiende fácilmente, de cada 10.000 metros en los que podríamos plantar, ahora mismo en Lanzarote tenemos 2.250. El resto, en el mejor de los casos, tierra yerma, si es que no es, terrenos para construir bien sabe qué, o para, en definitiva, no contribuir al paisaje. Un ejemplo que podemos tener y que visualizamos como paisaje no perdido, pero sí deteriorado, es el de la Cochinilla, Málaga, Guatiza. Cuando vamos por allí, yo creo que ahora con la nueva carretera no lo vemos tanto, pero si nos tomamos la molestia de pasar por Guatiza, cosa que recomiendo, por cierto, pues vemos cómo ese terreno, los que ya tenemos una cierta edad de cuando éramos pequeños, que estaban activos, ahora pues causa una cierta tristeza. Yo creo que en ese diagnóstico tendríamos que reflexionar sobre eso. Otro dato también, a mi juicio, interesante: la superficie agraria de Canarias ha disminuido aproximadamente desde el 2011 al 2018 en un 10%, pero es que la renta agraria ha disminuido en un 28, algo por ciento. Nuestros agricultores son más pobres ahora que en 2010. Y una de las razones que lo recoge el documento del Gobierno de Canarias, no es que esté yo aportando un dato de cosecha propia, una de las razones es precisamente el incremento de los impuestos, que se han incrementado en un 40%. Si definimos el sector primario como un sector estratégico, pues desde luego que tendríamos que articular medidas desde la administración pública, supongo, de fiscalidad, de fomento, desde la parte privada, desde la sociedad civil, pues, no sé, constituyendo asociaciones de agricultores, estimulando la relación con la tierra de nuestros jóvenes a través de pequeñas o grandes industrias, pero en definitiva que fuésemos capaces de revertir los datos. La participación de Canarias en el total del Estado en cuanto a renta agraria también ha disminuido del 2,69 que teníamos en 2010, creo recordar, ahora en 2018 digo, pues estaríamos en un 1,50 y algo por ciento. Pues yo creo que todo ese diagnóstico que arroja un perfil, digamos que no sé si pesimista, pero desde luego que no optimista, pues deberíamos desarrollarlo para implementar aquellas medidas que fuesen capaces de revertir la situación. A partir de estos datos, ¿a qué conclusiones nos llevan? Pues a muchas, que tienen que ver con diferenciar entre lo que es homogeneizar legislación con armonizar legislación. Muchas veces, y lo ves en la Cámara Territorial como es el Senado, ¿no? Tú puedes homogeneizar donde puedes homogeneizar, pero debes de tomar otro tipo de medidas, porque no es lo mismo la agricultura en La Rioja que la agricultura en Lanzarote.
O sea, una cosa es armonizar y otra cosa es homogeneizar. Tú puedes homogeneizar aquello que es igual. Ahora debes de armonizar diferentes medidas dependiendo del territorio en el que te encuentras. Pepe sabe igual que yo que los datos son importantes, los datos son preocupantes, porque tienen que ver con la tan manida diversificación de la economía canaria y de nuestra dependencia evidenciada de una forma palmaria durante el hecho de la pandemia. Parecía que habían caído bombas atómicas en Lanzarote, las islas se paralizaron. El último dato que conocemos es que el Producto Interior Bruto que más bajó en comunidades autónomas fue el canario, por nuestra fuerte dependencia de la economía. Pero si queremos diversificar, efectivamente, como Pepe ha dicho de forma muy fundamentada, debemos de articular medidas que, aparte de aquellas medidas que se han adoptado en el Estado, por ayudas a combustibles, a la compra de insumos, etcétera, también desde la Comunidad Autónoma de Canarias, medidas que den lugar, primero, a hacer atractivo el sector primario para la juventud y dar lugar al famoso relevo generacional. Y luego intentar esa simbiosis, ese traslado de conocimiento entre aquellas personas que ya son mayores, aquellas personas que se quieren incorporar al mundo del sector primario. Pero para que el sector primario avance, tiene que ser un sector atractivo, para que las personas se acerquen, para que las personas como Pepe, con su socio, como bien acabo de decir, en un ejercicio de transparencia, pueda iniciar un nuevo proyecto que enriquece la economía de Lanzarote y que diversifica la economía de Lanzarote. Por tanto, yo creo que hay una cuestión de voluntad política, debe de haber voluntad política para llevar a cabo todo esto, y luego una regulación desde el punto de vista de ordenación del territorio que haga perfectamente conciliable. Y yo soy de los que defiende que es perfectamente conciliable la explotación de todo tipo, o sea, tanto de ganadería como de agricultura e incluso pesca, la conciliación entre eso y el sector turístico. Si es que la agricultura en Lanzarote, antes de iniciar la grabación del programa, estábamos hablando, te di otra anécdota, o sea, uno de los, el otro centro gran turístico que tiene Lanzarote es la Jeria. Todo el mundo que pasa por Lanzarote se queda asombrado con el cultivo de la vid, el peculiar y excepcional y único cultivo que tenemos aquí. Y te voy a dar una anécdota, porque has hablado de cochinilla, y también a ti, porque estamos organizando en el Senado, queremos organizar en el Senado, yo desconocía este dato, una exposición de cuadros donde parte de esos cuadros están hechos con cochinilla. Es curioso. Hasta en el Prado hay cuadros que tienen en su pintura cochinilla. Se ha utilizado la cochinilla para estos cuadros. Eso puede ser un dato anecdótico, simbólico, pero es una forma también de acercar a la península lo que es el sector, en este caso, de la cochinilla. Estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Debe de haber un replanteamiento desde el punto incluso de vista legislativo de la ordenación del territorio en Canarias, que, preservando el sector primario y el paisaje, permita ese acercamiento de la juventud al sector primario. ¿Con qué herramientas e instrumentos legales contamos en materia de ordenación de los suelos agrarios? Yo creo que ya Manolo lo ha apuntado. Establecidos los criterios generales por el Gobierno de Canarias, pues ya deberíamos partir del zoom alejado de todo el archipiélago a la isla, y ahí entrarían los cabildos y los planes insulares. En los planes insulares se deberían definir los criterios ya a nivel de isla, que deberían ser comunes, compartidos por todos los municipios, y determinar las potencialidades y localizarlas desde el punto de vista del sector primario, para que luego los ayuntamientos con sus planes generales concreten las medidas. No sé, a modo de ejemplo,
un cuarto de apero tiene que tener 20 metros o 22 metros, tiene que estar terminado en piedra, ya son medidas más concretas que le corresponde a cada municipio en el marco de la autonomía municipal y del ejercicio responsable de sus competencias, pues ordenar. Esas serían las figuras básicas, y luego tenemos que tener en cuenta también que básicamente los espacios naturales protegidos, la Jeria es uno de ellos afortunadamente, pues cuentan con instrumentos de ordenación especiales. Un paisaje protegido como la Jeria contaría con un plan especial, el archipiélago Chinijo, que es un parque natural, con un plan rector, y en definitiva esos serían los instrumentos que primero diagnosticarían los recursos y después los ordenarían. Y eso debería ser en base a los criterios definidos por las directrices que marcarían la filosofía. ¿Cuáles son los objetivos, los grandes objetivos a conseguir? Pero ¿en qué situación se encuentra esa normativa? Vamos a ver, hasta ahora había ido muy bien, ahora veo que me quieres poner en un apuro. ¿En qué situación se encuentra esa normativa? Las directrices están en la fase de avance todavía, requerían de su tramitación para que se aprobaran definitivamente, y el plan insular que tenemos, como es bien conocido, desde el año 91, pues tendríamos que aprobar la revisión del mismo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues no lo puedo saber. Parece que habiendo elecciones en mayo, yo creo que de esto hablará mejor Manolo que yo, pero parece que el tiempo se echa arriba y confiemos en que en los próximos 4 años esta situación se resuelva, porque yo creo que empieza a ser una necesidad y los desafíos ya son los que teníamos, pero vienen los nuevos que ya no son tan nuevos tampoco, el cambio climático, la emergencia hídrica, demasiadas cosas que necesitan ser estudiadas e implementadas en Canarias con una visión global. No digo que no se estén implementando, pero teniendo una visión global de archipiélago y de isla, sin esos instrumentos es un poquito más complicado, creo. Pero entonces, ¿con qué instrumentos contamos en la actualidad? Bueno, para regular o para ordenar los suelos agrarios, que es de lo que estamos hablando. En la actualidad contamos con la normativa sectorial en materia agraria, por supuesto que sí. El plan insular contiene determinaciones, por supuesto que sí también, y los instrumentos de ordenación de los municipios también cuentan con determinaciones que ordenan el suelo agrario, desde luego. ¿Deberían ser actualizadas? Yo creo que sí. Si estimamos cuando estudiamos el urbanismo que la dimensión óptima de un instrumento de ordenación está entre 8 y 12 años, pues está claro que esos plazos en muchos de los instrumentos que tenemos ahora han vencido, pero tampoco eso paraliza la isla de una manera total, lo vemos en el día a día. Y luego también la ley articula mecanismos que son, podríamos llamarlos, una especie de atajos. Están las ordenanzas provisionales, los proyectos de interés insular, hay una serie de mecanismos que en caso de parálisis del planeamiento se pueden articular para abordar proyectos, en teoría, que despierten consenso, que sean necesarios, que respondan a la necesidad de dar respuesta a necesidades urgentes. En fin, la ley articula caminos para que el mundo no esté detenido porque un plan se apruebe o no se apruebe, evidentemente. Vamos a ver, las leyes cuando se aprueban, o cualquier normativa cuando se aprueba, nace con una vocación de permanencia. Pero es cierto, como bien dice Pepe, que las circunstancias van cambiando. Y por tanto, aparte de que la aplicación de las leyes debe de ser sometida, en primer lugar, antes de hacerse, participada en el más amplio sentido de la palabra. No es lo mismo la agricultura en La Palma que la agricultura en Lanzarote, por tanto, cuando hablamos de homogeneizar, también tenemos que hacer donde pueda homogeneizarse, y cuando hablo de armonizar es que cuando hay que respetar las diferentes circunstancias que concurren en el sector primario en cada isla. Y todas tienen sus diferencias, es verdad que hay puntos comunes que hay que respetar, evaluar y luego, si hay que modificar. Cuando tú aplicas una norma y en la aplicación de la norma se dan efectos no deseados, lo que hay que hacer es amoldar la norma a las realidades, y la realidad va cambiando. Pepe acaba de hablar del cambio climático, pues claro, está ahí. El cambio climático, que me parece un aspecto fundamental, es tenido en cuenta
en este tipo de leyes, en la ley del suelo, por ejemplo? Debe de ser tenido en cuenta. Yo creo que ahora, pese a que esté en fase, como acaba de decir Pepe, de redacción, no sé la fase concretamente en la que están las directrices, lo cierto es que, aunque tengan un recorrido, si hay que hacer las modificaciones que haya que acometer, que se hagan, porque efectivamente el cambio climático tiene que ser contemplado. Y el uso del agua, como decía Pepe, el vigilar que se cumpla la ley, porque después nos encontramos con casos de picaresca. Entonces, yo creo que también es una cuestión de confiar en la transparencia, en la probidad, en la honradez de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, que se parten el alma para poder, después si quieres hablamos de las medidas que humildemente creo que habría que adoptar, se tenía que haber adoptado hace tiempo, para que ese atractivo del que hablé en mi primera intervención sea algo que sea palpable para la gente joven, ¿no? Y para nuestra gente mayor. Pero coincido con Pepe, creo que te entendí bien, Pepe, en que cuando haya que amoldar, acomodar a las nuevas realidades, a las nuevas circunstancias, es que no se le tiene que, el legislador no tiene por qué tener una barrera de contención y decir, hombre, es que aprobamos esto y tenemos que, hay que hacer una modificación. Hágase las modificaciones que sean necesarias. Más allá de que Pepe nos lo ha dicho, de que tenemos una regulación de ordenación del suelo en la que muchas veces se pierden, o sea, te pierdes, porque son es tanta la normativa que a veces incluso se solapa, que da lugar, pues bueno, a casos de sobra conocidos por todos. Quizás, aparte de armonizar y homogeneizar, habría que simplificar, porque hay lugares donde se puede simplificar. Yo pongo como ejemplo siempre la legislación que teníamos, espero que la hayan cambiado, con respecto a la quema de rastrojos. Es que nos exigían para quemar rastrojos en Lanzarote lo que exigen en un monte en Tenerife, y no tiene absolutamente nada que ver. Es verdad que para quemar rastrojos en Tenerife tienes que tener unas medidas de prevención, de seguridad, que no tienen nada que ver con una quema de rastrojos en Lanzarote. Por tanto, cuando hablo de armonizar, es que hay que respetar también las singularidades que concurren en cada isla. La quema de rastrojos la podíamos sustituir por el triturado. Y por lo tanto contemplaríamos precisamente el cambio climático, de manera que ese triturado lo incorporáramos a su vez a un compost y lo devolviéramos a la tierra. Pero bueno, ¿qué hacías alusión hace un momento a qué medidas? Yo te preguntaría por qué medidas o qué normas permitirían la actividad agrícola, ganadera y pesquera sostenibles en esta isla. ¿A qué medida te referías? Yo me refiero a que yo echo de menos un gran mercado de abastos, echo de menos más compra de proximidad, echo de menos que la agricultura de Lanzarote, que nuestras especificidades sean... Es una cuestión de educación. Que es una cuestión de educación. Todo en la vida es cuestión de educación. Si tú impregnas a los niños, no hablo de adoctrinar, sino de dar a conocer a los niños las singularidades de su tierra, haces cómplices, en el buen sentido de la palabra, a los niños de nuestra propia idiosincrasia. Y eso no significa, yo soy del Partido Socialista, no soy nacionalista, con todo el respeto para los nacionalistas, ¿no? Con los cuales entre los cuales tengo grandes amigos. Eso significa conservar nuestro acervo cultural, nuestras tradiciones, aunque modernicemos, porque todo se ha modernizado. No es lo mismo la cultura, el sector vitivinícola de ahora que el sector de vitivinícola de hace 25 o 30 años. No es lo mismo nuestra industria, porque ya se puede hablar de industria, y así tenemos el éxito que tenemos. Yo creo que debemos estar orgullosos, por lo menos con lo que respecta a nuestro sector vitivinícola,
de los, como dirían los peninsulares, de los caldos que llevamos a cabo, permítaseme la broma, del vino que producimos, y de cualquier sitio de España que vayas, ya abres una carta y te encuentras vinos de Lanzarote. Y cuando hablas de vinos de Lanzarote, respetando los grandes vinos que tenemos en España, el de Lanzarote, por lo menos en cuanto al blanco en específico, yo creo que está en el, utilizando un término futbolístico, está en la Champions League. El objetivo fundamental de esta normativa, de estos instrumentos legales en materia de ordenación de los suelos agrarios, es precisamente su conservación. ¿Lo consiguen las leyes y los planes? Es una pregunta que me resulta complicado responder seguramente. Vamos a ver, yo creo que Manolo ha apuntado algo para mí fundamental. Las normas no salen de los tractos, 14 señores o 175 señores se reúnen en un sitio y de ahí se traduce en una ordenación. Vienen en su génesis de la participación ciudadana. El ejemplo que se ponía al principio era un muy buen ejemplo, me parece. Hay un problema, aquellos actores principales que tienen que ver con ese problema lo detectan, proponen y los representantes políticos toman esa propuesta y termina traduciéndose en ordenamiento. Pues con la ley debería ser lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que conservar la isla, el archipiélago? Yo creo que sí, estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que las futuras generaciones deben tener la suerte, la gran suerte que hemos tenido nosotros de estar en un espacio como este, en una isla como esta? También estamos de acuerdo. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues seguramente ahí habrá visiones y unos pensarán de una manera y otros de otra. Pero ¿es posible el consenso? Lo comentaba contigo antes de comenzar la entrevista. España fue un país que tuvo una dictadura de 40 años después de una guerra civil y sin embargo los actores, aquellos que se habían disparado entre sí unos años antes, fueron capaces de sentarse y de dotarnos de una constitución que a día de hoy seguimos teniéndola. En Irlanda del Norte, que eran asesinatos continuos día a día, fueron capaces de ponerse de acuerdo y de encauzar aquella violencia y llevarla a un terreno democrático. En Sudáfrica Nelson Mandela estuvo encerrado muchísimos años y cuando sale se convierte en presidente y trae no la victoria sino la paz a Sudáfrica, y en todos esos casos eso se ha traducido en años de bonanza económica y en años, yo creo que de sana convivencia. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos ponernos de acuerdo los canarios para tener unas mejores Islas Canarias? Yo quiero ser positivo y yo creo que sí, desde luego. Y en estos momentos se puede dar ese consenso del que hablas. Mira, los desafíos son tan grandes, pero tan grandes. El cambio climático, si ahora mismo los icebergs del Polo Norte se derriten, el nivel del mar sube 1 o 2 metros, eso ya los tinerfeños y los gran canarios van a tener que dejarse discutir si Las Palmas del Tenerife es mejor o peor. Dice, mira, ¿queremos seguir subsistiendo o no? Tenemos un ejemplo, lo contaba antes también, con Ucrania. Un país que antes de la invasión de Rusia pues tenía sus problemas, pero que cuando llega un enemigo que te invade, pues todo el mundo, no hay tiempo para pararse a discutir demasiado. Identifiquemos lo que podemos hacer y hagámoslo. Pues yo creo que estamos en un momento histórico tremendamente delicado, con unos desafíos que superan todo lo anterior y además yo diría que son unos desafíos democráticos. Hasta ahora, a Estados Unidos, que le fuera mal el hambre en África, pues seguro que les importaba, pero no les afectaba directamente. Ahora el cambio climático va a afectar desde el norte hasta el sur a todo el mundo, con lo cual el interés en que eso se solucione, pues es compartido. Esperemos que eso nos lleve a que todos seamos un poco más generosos y más comprensivos con las razones del otro y a que alcancemos un consenso, aunque sea de mínimo, pero que será mejor que un permanente enfrentamiento y un debate estéril que no nos lleva a nada, creo yo. Manuel, ¿piensas que vivimos en un tiempo para el consenso necesario? Todo lo que significa cambio al principio genera reticencia, porque hay gente que, hay personas que no están de acuerdo con determinados cambios,
pero es que la vida va evolucionando y las leyes se tienen que adaptar lo decía Ortega y Gasset, o sea, la ley se tiene que ir adaptando a las realidades sociales que se van produciendo. Una ley que no cumple con ese requisito termina siendo una ley totalmente inservible. ¿Que es conciliable lo que dice Pepe? Pues claro que sí, pero vamos a ver, ¿quién no va a defender nuestra tierra, nuestra sostenibilidad, un desarrollo armonizado, si es el máximo potencial? ¿Cómo no se puede potenciar la agricultura si la agricultura en Lanzarote y el paisaje de Lanzarote es un atractivo más del sector turístico? Lo que es cierto es que debería espero que se me entienda bien, el sector primario dejar de ser como la María, ¿sabes? Todos aquellos que estudiamos sabemos que hay asignaturas que decían, no, esto es una María, no. El sector primario debe de tener la misma consideración a la hora del tratamiento del mismo que el sector turístico. Es verdad que dependemos más del sector turístico, pero si queremos diversificar, como decíamos al principio de este cambio de pareceres, pues habrá que darle la importancia que tiene al sector primario. Yo creo que hay voluntad, y yo creo que cuanto más personas se acerquen al sector primario, más emprendedores como Pepe entren en este campo, pues más fuerza se puede hacer. Porque muchas veces los que estamos en política, pues respondemos a esas demandas, como decía Pepe. Hace años, en el 2005, se constituyó una mesa por la sanidad en Lanzarote, mesa que desgraciadamente después no tuvo un par de sesiones, prácticamente. ¿Por qué? Porque hay ciertas reticencias, a lo mejor por aquellos que ostentan el poder, a que estas mesas se conviertan en obstáculos en vez de elementos colaboradores. Yo no tengo ese miedo. Yo creo que, ¿por qué no?, una mesa por la agricultura y la ganadería en Lanzarote que tuviera unas sesiones anuales donde todo el sector pudiera compartir, pudiera expresar sus opiniones, porque yo creo que eso enriquece la parte política, a quienes tienen que tomar las decisiones. O sea, estar encerrado en un despacho y no escuchar a los sectores muchas veces da lugar a lo que decía Pepe, a que pueda haber 150 personas que, si no han consultado con el sector a que van a regular, se equivoquen de forma grave, ¿no? Por eso hablaba de la participación de la sociedad civil y de los sectores implicados a la hora de regular. Yo sí quiero regular. Imagínate que por estos derroteros que tiene la vida de cada persona, vuelvo a tener alguna responsabilidad insular. Pues bueno, yo lo tengo claro. A quien tengo que preguntar sobre el sector primario es a aquellas personas que están en el sector primario. Yo puedo tener conocimiento de aspectos del sector primario, pero los que están a pie de tierra, los que están trabajando de sol a sol, gracias a Dios ya no es de sol a sol, pero bueno, se sigue trabajando. Son los que te proporcionan el conocimiento suficiente, como por ejemplo subir el salario mínimo interprofesional, que uno de los colectivos más beneficiados va a ser el colectivo del campo, porque es donde menos salario mínimo se estaba pagando hasta ahora. El tema del acceso de la mujer. Antes me hablabas de una, en este caso de una señora en particular que te sorprendió gratamente. Y el tema del relevo generacional del que hemos hablado. Yo creo que estas son asignaturas que después van acompañadas con ayudas a los fertilizantes, ayudas al combustible, ayudas a la compra de insumos, porque hay que facilitar también, ante circunstancias excepcionales, como por ejemplo todo lo que ha ocurrido como consecuencia de la guerra de Ucrania y el encarecimiento de aquellos insumos que son necesarios para la producción, bien ganadera o bien para la agricultura, es el Estado y son las comunidades autónomas las que tienen que arbitrar esas ayudas. Con eso no quiero decir que nos acostumbremos a que las actividades sean básicamente subvencionadas, no, pero debemos fomentar. Por ejemplo, yo soy un férreo defensor del cooperativismo. ¿Para eso hay que poner de acuerdo a muchísimas personas? Pues en muchas ocasiones sí. A veces es muy difícil,
Y a veces es muy difícil la subsistencia de los cooperativismos, porque a veces lo que hay un conflicto de intereses entre los propios cooperativistas. Pero yo creo que debemos de potenciar esas figuras, porque esas figuras hacen de palanca tractora del sector primario y hacen que el sector primario coja músculo. Y yo creo que estamos en un punto de la historia. A mí esto es un tema histórico, ya se habla tanto de que esta ley es histórica, que estamos quitando la importancia a lo que se puede llamar histórico, pero estamos en un punto de la historia en la que no debemos de dejar pasar la oportunidad. Y yo creo que eso es una obligación que nos compete a todos los que tenemos responsabilidades públicas, pero también a aquellas personas que están en el sector primario, para exigir, y además siempre lo hacen de forma muy educada y de forma muy fundamentada y razonada, a las instituciones para que adopten las medidas necesarias en pos de fortalecer nuestro sector. Culturalmente, en esta isla contamos con sistemas agrarios muy singulares, adaptados a las especiales circunstancias de suelo y de clima. Son señas, lo hemos apuntado aquí, son señas de nuestra identidad cultural que debemos conservar por esa razón. Pero hay una razón añadida que creo que es más importante, que es que encierran conocimientos valiosos precisamente por esa adaptación al medio, que son necesarios a la hora de contribuir a paliar los efectos del cambio climático. Todos estos sistemas singulares que forman parte de nuestra cultura también forman parte de nuestro patrimonio común, es decir, patrimonio de toda la humanidad. A mí me parece que es absolutamente necesario que esos instrumentos legales adopten este tipo de planteamiento. Decías antes que necesitaríamos específicamente, es el caso, esos sistemas singulares, evidentemente me estoy refiriendo al caso de la jeria, pero también a los nateros, todo lo que tiene que ver con la cultura del agua, aquella vez que nos encontramos en la zona de Tinajo, es decir, todo ese paisaje tremendamente increíble a través de esa visión en mosaico, o la parte del norte que tenemos abandonados a ese territorio aterrazado, que cuando llueve tenemos un verdadero problema medioambiental, donde toda la tierra fértil se va al mar produciendo ese problema. ¿Qué normativa necesitamos para mantener y conservar este patrimonio que no es solamente nuestro, sino que forma parte de todos? Te escucho y pienso paisajes que nos definen y nos singularizan, yo creo que respecto al mundo, La Jeria, sin duda alguna, del que hablaba antes, la Cochinilla, toda la parte de las tuneras de la zona de Mala de Guatiz, el paisaje del Jable, todo el corredor que va desde Caleta de Famara, ya hasta Playa Honda no sé si llegará, pero desde luego como mínimo hasta la Montaña Mina y toda la lomada hacia abajo. Todo el paisaje de Tinajo, que es producto de esos muros que separan la finca del desplegado por el volcán. Todo lo que ha pasado aquí tiene un valor cultural brutal. ¿Cómo protegerlo? Pues la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias reconoce los paisajes culturales, por ejemplo, y desde luego que es evidente que no proteger eso sería dispararse casi que en el pie. Dispararse en el pie desde el punto de vista del sector primario, y como has apuntado tú, Manolo, es que el sector primario no va por libre, desde luego que es una gran necesidad, pero es que si nos apoyamos económicamente en el sector turismo, todos esos paisajes son los que hacen que la gente quiera venir a Lanzarote. Y en este mundo tan de redes sociales, de compartir imágenes, cada imagen de foto que se saque cualquier turista en el Jable o en cualquiera de esos sitios es una promoción de la isla brutal. Yo creo que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias nos da las herramientas para proteger esos paisajes, la Ley del Suelo también nos los da, los instrumentos de los que hablábamos antes,
y luego los instrumentos de ordenación lo reconocen. ¿Estamos optimizando esos paisajes ahora mismo? Pues seguramente deberíamos ser críticos con nosotros mismos, podemos mejorarlo, pero la base la tenemos, que es lo difícil. Tenemos los siglos y siglos de evolución y siguen estando ahí. ¿Y entran las leyes en colisión? Es decir, esa ley de patrimonio canaria entraría, habría una normativa que se oponga dentro de la ley del suelo, por ejemplo. A veces las leyes entran en colisión, eso es verdad. O sea, ¿Y cómo hacemos? ojo, o la interpretación de las leyes entran en colisión, o las personas que interpretan las leyes entran en colisión. Mira, yo voy a hacer una reflexión en voz alta. Cuesta muchísimo determinados proyectos. En particular para el regadío de la zona noroeste de la isla. Yo creo que contacté dentro de un ministerio con 8 personas diferentes, porque hay que hacer estudios de impacto medioambiental, tiene que pasar por determinados departamentos. Se consigue. Y luego el problema que a veces veo es que se producen discrepancias en la isla, y tú dices, bueno, si se produce una discrepancia y en un tiempo razonable esa discrepancia se solventa, bien. Pero el problema es que muchas veces estamos años discutiendo sobre un asunto que ha tardado, a su vez, años en resolverse. Y a veces quienes toman las decisiones en el Estado te dicen, pero vamos a ver, porque me lo han dicho, vamos a ver. Has llamado durante 1 año y medio para este tema. Hemos mandado para allá todo. Y ahora resulta que nos están comunicando que ha surgido un tema muy puntual, con todo el respeto para quienes hayan expuesto el problema. Pero yo vuelvo a repetir, cuando tú detectas un problema, lo ideal es buscar una solución para ese problema en un tiempo determinado, lo que decía Pepe antes. Claro que es perfectamente conciliable, pero si el sector turístico sabe perfectamente que nuestro paisaje y la idiosincrasia de la isla es importantísima. Les comenté en su día que en la reunión que tuvimos con los senadores norteamericanos, la senadora, un par de senadoras con las que estuve hablando, que les estuve enseñando, bueno, aparte de regalarles los libros correspondientes de nuestra tierra, que tienen que ver con César Manrique, y bueno, con todo el paisaje de la isla, lo que más les sorprendió, aparte de lo que puede ser Timanfaya, Jameo, la jería. Todo el mundo se quedaba asombrado con el tema de la jería. Y lo que te preguntaban te decían, es imposible. Y tú les explicabas y decías, pero ¿cómo es posible? O cuando le explicas cómo es posible que con la poca lluvia que nos cae en la zona, bueno, ya con el cambio climático hasta nos graniza, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos tener estos productos que son selectos, que son de primera clase, ¿no? La malvasía, la propia sandía, pues bueno, yo creo que el reproche que hago, la reflexión que hago es más celeridad a la hora de adoptar determinadas decisiones, pero estoy completamente de acuerdo con Pepe y contigo en que tenemos un valor. Vamos a ver, el sector primario le da un valor añadido a la isla de Lanzarote que yo creo que no es cuantificable. A veces no tenemos, o algunas personas no tienen la capacidad de poder entender esto. Y yo creo que esto es algo incalculable, vuelvo a repetir, es una auténtica maravilla. Hemos de resolver también el cómo hacerlo, ¿no? El cómo desarrollar este sector. ¿Qué les parece 2 herramientas que pongo ahora sobre la mesa? Como es la agroecología. La agroecología tiene que ver con la justicia social de la actividad. La actividad tiene que ser viable económicamente también y compatible con ese medio ambiente y con la cultura. Por lo tanto, hablaríamos de la agroecología como herramienta y la cooperación. ¿Creen que ambas
herramientas serían necesarias para el desarrollo del sector de forma sostenible? No solamente son necesarias, es que ya se está viendo. O sea, tenemos un mercado de agricultura ecológica que no hace tanto tiempo, 6 o 7 años, la gente decía, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues tenemos comercios ya, tenemos consumidores que están, que optan por esa vía. La otra cuestión que comentabas, la agroecología y la cooperación. Totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que son dos instrumentos que se pueden utilizar perfectamente. Y creo que cuanto antes se potencien, mejor. Incluso antes que hablé de la mesa por el sector primario, ahí deberían de estar implicados también las grandes superficies y deberían de estar implicados también los grandes establecimientos hoteleros que tenemos en la isla. ¿Por qué no es posible, aunque cueste un poquito más, o les cueste un poquito más, que yo creo que no, porque no es posible que todo nuestro sector turístico se abastezca de estas compras de proximidad, de productos de Lanzarote, o por qué de la agricultura ecológica? Yo creo que es posible, yo creo que hay voluntad, y las grandes superficies igual. Yo sé, y ahora ayer mismo se imponían multas con arreglo a la ley de cadena alimentaria a dos grandes gigantes de las grandes superficies que sirven de aviso, ¿no?, para no romper la cadena alimentaria, porque hay un gran problema de fondo, que es que el agricultor, para ser atractivo en el sector primario, tiene que recibir la compensación a su trabajo que haga que ese atractivo sea el idóneo, ¿no? Lo que planteas, la agroecología y la cooperación. En 2015, 193 países acordaron 17 medidas, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos tenía que ver con la producción y el consumo responsable. Y eso tiene que ver no solo con la ecología en el sector primario, con tratar la tierra de manera que sea preservada para generaciones futuras, estoy hablando del uso, o más bien el no uso de fungicidas, de materiales químicos que degradan la tierra, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver también con la justicia social, lo que plantea Manolo. Si en el sector primario, en la escala, el último de los que intervienen gana muchísimo dinero y el primero que interviene se siente un esclavo, ahí no hay justicia social, ahí lo que hay es un problema en ciernes. Pues tiene que haber un mecanismo mediante los cuales pues, todo el mundo sienta que participa de un proceso económico justo y equitativo. Y en cuanto a la cooperación, el último de los objetivos de desarrollo sostenible habla de que todos los países tienen que cooperar para alcanzar esos objetivos. Traducido eso a una escala más corta, la de la isla de Lanzarote, pues desde luego que todos tenemos que cooperar para que el sector primario sea el mejor posible. Imaginemos el dato que teníamos antes. De cada 10.000 metros, 2.250 metros ahora mismo son los que están en cultivo, pues nos ponemos de acuerdo para cooperar. ¿Qué les parece si nosotros tres empezamos a cooperar y nos trazamos como objetivo que dentro de 10 años en vez de 2.000 tengamos 5.000? Seguramente encontraremos la manera de hacerlo. Pues eso a la escala de Lanzarote seguro que es posible también. Esos objetivos de desarrollo sostenible, digamos que no son quimeras. En principio se pactaron en 2015 y tienen que estar implementados en 2030. Nos quedan 7 años, ustedes verán. Yo opino lo mismo que Pepe. Los objetivos de desarrollo sostenible a los que Pepe ha hecho alusión no solamente son el PIN de desarrollo sostenible, que por cierto es muy bonito, que nos ponemos muchísimos representantes públicos, es lo que dice Pepe. Pero además, te abundo, en la conferencia sobre el futuro de Europa, que fue una conferencia que se ha venido desarrollando en la Unión Europea, donde ha sido muy participada, y donde por primera vez, incluso a título individual, han participado personas de todos los países. Vemos como una de las líneas fundamentales es la agricultura. Y además es transversal,
consumo de agua, agricultura ecológica, agricultura, desarrollo sostenible, y luego lo que estamos hablando, y aquí lo tenemos traspuesto de alguna manera, o tenemos el reflejo en la ley de cadena alimentaria, que es lo que dice Pepe. Lo que no puede ser es que yo, o lo que no debería de ser, es lo que yo produzca, que yo esté dentro del sector primario, a mí se me pague 10 y me haya costado 8, ya tengo una ganancia de 2, pero cuando llega al consumidor, lo que a mí me pagaron en 10, al consumidor se le cobre 40, porque hay una descompensación total. Con esto no quiero decir que yo esté en contra de que las grandes superficies o los grandes distribuidores ganen dinero, pero que haya justicia social. Y después hay un tema que al que tú aludiste al principio de esta tertulia, que es la soberanía alimentaria. Y eso es importantísimo. Y lo pudimos ver. Si algún día tenemos un problema en las Islas Canarias, vamos a tener un grave problema de soberanía alimentaria por nuestra dependencia del exterior. Cuanto más potente sea nuestro sector primario, decrecerá ese problema que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Para ir terminando, ¿qué otras cuestiones pondríamos sobre la mesa? Para darle un poco para finalizar esta conversación, este diálogo. Solo soy un abogadito de provincia y un muy modesto agricultor que está empezando. Pero yo creo que algo que tenemos que mirar es el uso del agua y el uso eficiente del agua, sin duda alguna, y el uso racional del agua también. Si queremos mantener, tiene que haber, creo yo, que un equilibrio. Si queremos mantener los paisajes estos de los que hablamos, culturales que tenemos, pues tenemos que ser coherentes. No se trata de abrir el grifo, producir más y cambiar el sistema de cultivo de hoyos, por ejemplo, hablando de la uva, a otros que alteren ese paisaje que nos ha costado siglos alcanzar. Pero por otro lado tampoco podemos despreciar la posibilidad del uso del agua. Tiene que ser un agua con la calidad necesaria, si es que la utilizamos, para que no comprometa la tierra, y desde luego que también en la producción del agua tendremos que buscar la forma de que no dependamos de los combustibles fósiles. Esa soberanía alimentaria yo creo que es mucho más que alimentaria, sería una soberanía completa. Cuanto menos dependamos del exterior, pues más a cubierto estaremos de posibles crisis que se originan en sitios tan remotos como Asia, África u Oceanía, ¿no? El uso del agua me parece algo importante y por otro lado también, y yo creo que lo hemos planteado, también me parece muy importante esta agricultura de secano nuestra, con la especial composición que tiene el suelo volcánico, que aporta muchos minerales, le da una distinción a los productos que deberíamos ponerla en valor. Yo creo que con el vino, a cualquier sitio del mundo que vayamos, iremos al bodeguero diciéndonos este vino singular y nos da una serie de argumentos que seguro que son todos muy creíbles, sin duda alguna. Pero que un vino se haga en un terreno como la Jeria, después de una explosión volcánica, que el agricultor tenga que buscar la tierra atravesando el rofe, que luego descubra que además el rofe mantiene la humedad y evita la erosión como ninguna otra cosa que sigue en el mundo, que utilice las piedras que también lanzó el volcán para proteger a esas parras del viento. Si eso no es único, ¿qué es único? Pues yo creo que, digo eso con la uva, lo podría hacer con la batata, procedo de San Bartolomé por parte de mi padre, con lo cual también ahí tengo raíces, y con la sandía no sé, de eso. Son productos que tienen una especial calidad y no podemos obnubilarlos con la productividad si perdemos la calidad. Tendríamos que ver el equilibrio. Yo no soy un experto, seguro que habrá que estudiarlo, pero sí que tengo claro que tenemos que ir por ese camino, al menos esa es mi opinión. No hay nada como una batatita de Lanzarote, una papita de los valles. Yo creo que todos los que son, no por ser de aquí, pero es que te lo dicen los que vienen de fuera. Yo terminaría con un concepto nada más, que es corresponsabilidad, lleva intrínseco compartida y responsable. O sea, este es un tema en el que la corresponsabilidad no puede alcanzar solo y exclusivamente al estamento político, es una corresponsabilidad compartida por toda
por toda la cadena, desde el agricultor, desde el ganadero, desde el que se dedica a la pesca, hasta el nivel político, pasando por todos los segmentos que conforman esa corresponsabilidad, y luego que sea sostenible, porque precisamente lo que nos diferencia y lo que hace que la isla de Lanzarote tenga la consideración no solamente a nivel nacional, que cada vez más a nivel nacional, y a nivel internacional, precisamente es eso, nuestras singularidades, el respeto a nuestras tradiciones, y también he de decir que nosotros somos muy autoexigentes, y me parece bien, porque todavía viene mucha gente de fuera y me dice, ¿y ustedes se quejan del urbanismo de Lanzarote? Pero si ustedes, claro, ellos comparan con las zonas de las que vienen. Es verdad que aquí se han hecho auténticas barbaridades, desgraciadamente, pero todavía seguimos conservando, gracias a Dios, nuestros elementos identitarios que hacen que Lanzarote sea un producto selecto en general, ¿no? Ya no hablando solamente del sector primario, a nivel de primer orden a nivel mundial. Vamos a ver que así sea, ¿no? Y agradecemos mucho la participación tanto de Manuel como de Pepe en estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno. A ustedes, como siempre, gracias por vernos y por escucharnos. Estoy segura que entre todos y todas podemos construir otra isla posible.